a otro Mates con Historia. Mi agradecimiento a todos los comentarios que van dejando en los videos, las sugerencias. Hay gente que sugiere libros, que hace comentarios enriquecedores a partir de lo que uno va diciendo en cada uno de los Mates con Historia. Gracias a los nuevos suscriptores, bienvenidos a Mates con Historia. Nuestro pedido de que activen las notificaciones y de que difundan el contenido. Sé que los temas son bien disímiles, ¿no? Entonces por ahí alguno puede interesar más que otros, eso es totalmente entendible. A mí mismo no todos los temas que son históricos me interesan por igual, lo debo decir en honor a la verdad. Hoy vamos a hablar, le dedicamos un Mates con Historia a una persona que nada tiene que ver con la Argentina ni con Iberoamérica, que saben ustedes son mis temas prioritarios, pero también lo he aclarado en alguna oportunidad. Nosotros, como ámbito cultural identificado en el mundo, los iberoamericanos y en particular los argentinos, somos parte de la historia universal. Y hoy vamos a hablar de alguien que, si bien no guarda vínculo directo con nosotros, me parece que es un ejemplo de persona muy a tener presente en los tiempos que corren. Me refiero a Juana de Arco. Si prefieren, Santa Juana de Arco, porque fue beatificada y luego, a los pocos años, canonizada, es decir, ha sido inscripta oficialmente en la lista de santos por parte de la Iglesia Católica. Es, por tanto, para los creyentes, Santa Juana de Arco. Miren, biografías hay muchas de Juana de Arco. Estamos hablando de aquella muchacha, adolescente, va a morir en la hoguera, ya lo vamos a ver, o vamos a ver por qué, teniendo 19 años, ¿no? Fue protagonista de una de las gestas militares y políticas de Francia más memorables. Su vida y su obra se sitúa en el siglo XV, estamos hablando de 1400, 1430, y su persona, digamos, su actuación en lo que fue la historia de Francia es hoy reconocida por la gran mayoría de los franceses. Ha sido declarada la santa patrona de Francia, o por lo menos una de los patrones de ese país, de Francia. Francia es, como se decía en una época, la hija dilecta de la Iglesia, la hija favorita de la Iglesia, ¿no? Por su rol preponderante a partir de esa alianza entre los francos, liderados por Carlomagno, siglos antes, estamos hablando, ¿no? Año 800, y el papado, el pontificado, la Iglesia romana, ¿no? La labor de construcción de aquello que va a llamarse el Santo Imperio Romano Germánico o Sacro Imperio Romano Germánico, en la figura de Carlomagno. A partir de allí, bien, la historia de Francia no nos es ajena o no fue ajena a la historia de la Iglesia. ¿Qué pasaba entonces? Francia estaba sumida en lo que es la famosa Guerra de los 100 años. Les decía, hay muchas biografías, muchas de ellas valen la pena, pero les recomiendo humildemente, hay una película que se hizo con relación a Juana de Arco, creo que es del año 99, o sea, relativamente nueva, ¿sí? Se las recomiendo, es una muy buena película, digo, por si quieren evitar en esta ocasión un libro y ver una buena película. Me parece que bien adaptada, y más allá de la libertad o de las licencias de los guionistas y creadores, ¿no? Y directores. Francia estaba en plena Guerra de los 100 años, su rival histórica, Inglaterra, había logrado tomar control territorial de todo el norte, la zona de Normandía, la zona de Bretaña, ¿sí? Y además de ese problema militar de los franceses contra los ingleses,
que repito, habían tomado control de parte del territorio históricamente francés. Los mismos franceses estaban divididos, porque la dinastía de los Valois, ¿no? la dinastía real de entonces, estaba dividida en la rama de los francos, o propiamente dicho los franceses, pero también de los borgoñones, ¿no? Entonces va a haber un enfrentamiento entre los franceses con los ingleses por un lado y con los borgoñones por el otro, ¿no? Esto para entender un poco el momento complejo en el que esta niña campesina en la Francia rural del final de la Baja Edad Media, estamos en una época también de cambios vertiginosos. Europa deja la Edad Media para entrar en el humanismo y posteriormente en el Renacimiento. Este es el contexto histórico. Y Juana, una chica de la cual hay muchos testimonios, porque después en el proceso de canonización, esto, saben ustedes, la Iglesia se toma muy en serio esto de verificar, digamos, las virtudes, los hábitos de vida, la piedad de la persona a quien va a proponer como modelo. Digamos de todas formas que ella está canonizada por la Iglesia por haber considerado que su muerte fue una muerte de martirio, es decir, a Juana se la va a matar por no renegar de su fe en Cristo, de sus creencias religiosas. Hecha esta aclaración, hay testimonios que hablan de que ella era una chica muy modesta, de un hogar modesto, humilde, en la Francia rural de esa época, ¿no? Ubiquémonos, de una familia constituida también en base a los valores cristianos, padres creyentes que la apoyaban en sus convicciones religiosas. Lo suyo, por tanto, no era una piedad cristiana por compromiso, por rutina social, por ambiente católico de la época. No, lo vivía en serio. Hay unas palabras del cura párroco que la guió, digamos, en sus primeros años de frecuencia de los sacramentos, que habla y da testimonio de esto, de su frecuente confesión de los pecados, su adoración a la Eucaristía. Podríamos decir que, por tanto, esto claramente va a forjar una personalidad muy fuerte, ¿no? En esta niña, que siendo ya una adolescente, empieza a decir que ella tiene revelaciones, que ella escucha las profecías o las directivas, podríamos decir, los consejos que le dan varios santos. Creo que uno de ellos era San Miguel Arcángel, Santa Catalina de Siena. Esto, claro, ya empieza a desconcertar a algunos, ¿no? Como ocurriría hoy, ¿no? Si un chico viene con esta noticia, primero los padres se conmoverían, supongo yo, y también el cura párroco, ¿no? Porque puede haber ahí una diferencia entre lo que pueden ser alucinaciones, sugestiones, suposiciones, a lo que realmente los creyentes creemos que pueden ser revelaciones, ¿no? Está llena la historia de la Iglesia de casos como este, ¿no? Pero cuando esas revelaciones empiezan a tocar lo político, la coyuntura política, porque Francia estaba de rodillas, esto es lo que a mí me interesaba llegar, ¿no? Francia estaba dividida, los caballeros feudales no reconocían a una autoridad real cierta, disputas dinásticas, un enemigo en común con los borgoñones, que eran los ingleses, pero que prácticamente amenazaban con quedarse con el control de Francia. Esta era la situación. Y Juana de Arco recibe la misión, y lo hace así saber, de que ella tiene que encabezar la lucha, dirigir las acciones militares, y tiene como compromiso que lograr que el delfín, es decir, el nombre tradicional con el que se designa el príncipe heredero de la corona francesa, el delfín, debe ser coronado legítimamente en Reims, una ciudad del norte de Francia, con una catedral gótica hermosísima. Vamos a tratar de poner imágenes, ¿no? Cosa que va a lograr. Ella va a lograr
Incluso hay un cuadro muy famoso, una reproducción de estando Juana con su estandarte y su armadura, contemplando la coronación en Reims de Carlos VII como rey de los franceses, ¿sí? Pero antes, lo que logra ella, esto es algo sí, que uno lo atribuye, o realmente una asistencia especial del Espíritu Santo, un milagro, como quieren llamarlo, pero desde la lógica no resistiría un análisis serio que una adolescente, analfabeta, plebeya en la Francia de entonces, se ponga a la cabeza de los ejércitos reales y logre, por ejemplo, por eso se la llama la doncella de Orleans, ¿no? Orleans, famosa ciudad francesa, importantísima, estaba sitiada por los ingleses desde hacía meses, y ella poniéndose al frente de las tropas, miles de hombres, una doncella, una adolescente, encabezando ella la carga militar contra los ingleses, en 4 días pone a los ingleses en retirada, ¿no? Ya vamos viendo que lo de Juana de Arco claramente es un hito de la historia de Francia, ¿no? Después va a haber derrotas por parte de los franceses, aún comandados por Juana de Arco. Esto ya entra dentro del terreno de lo polémico. No podemos detenernos, entre otras cosas, porque yo no soy un estratega militar, ni un analista, ¿no? Son quizá detalles. Juana de Arco lo que logra es, y a esto es lo importante, a una nación de rodillas, desmoralizada, poniéndose ella, una humilde campesina que invoca el nombre de Dios y que lleva el estandarte y que logra poner en retirada a los ingleses, levantar la moral de un pueblo que estaba totalmente alicaída, vencido ese pueblo francés, empezando por la moral, logra la coronación de Carlos VII como rey legítimo en Reims, en esa famosa catedral. A partir de aquí, pareciera que Carlos VII un poco se desentiende, ¿no? Esto no es nada ajeno a los políticos de todas las épocas, ¿no? De todas las culturas, y empieza un poco el momento de la caída en desgracia de la pobre Juana, porque en una emboscada es capturada por los borgoñones, ¿no? Claro, esto altera el mapa político de la Francia de entonces, y los borgoñones la capturan, y habiendo llegado a oídos de los ingleses que la famosa Juana de Arco, por supuesto que ya se decía de ella que practicaba brujería, que era hereje, que había vencido pactando con el diablo. Imagínense, en esa época esto eran acusaciones graves, ¿no? Pero no solo eran acusaciones graves, sino que además podían llevar a Juana de Arco y a sus cómplices, si esto fuera demostrado, a comparecer ante el tribunal de la Inquisición, ¿no? Y ser eventualmente condenados, ¿no? Entonces los ingleses, que todavía conservaban control del territorio, en particular en la ciudad de Rouen, ¿no? En la ciudad de Rouen, le pagan a los borgoñones para que estos le entreguen a la cautiva, ¿no? A la prisionera, cosa que logran, ¿no? Los ingleses pagan, los borgoñones cobran y le entregan a esta rehén de privilegio, Juana de Arco, Santa Juana de Arco. A partir de que Juana es puesta a disposición en poder de los ingleses, estos van a tratar de capitalizar este proceso inquisitorial que se va a llevar a cabo. Esto era parte de lo que era la iglesia de entonces, en las que, si bien estaba la autoridad del Papa, el obispo de Roma, era una iglesia feudal, dentro del sistema feudal, en el que muchos obispos o arzobispos eran señores feudales, ¿sí? Tenían tierras y tenían vasallos. Esto es así, esto fue así, ¿no? Y acá entra a jugar en escena el obispo de Rouen, bajo la férula, bajo
la pata, digamos, de los ingleses que controlaban ese sector de Francia, y hoy está demostrado que este obispo, ¿no?, vergüenza para la Iglesia de todos los tiempos, somete a Juana de Arco a un proceso inquisitorial acusándola de todo lo que yo les he comentado antes. No logran demostrar nada, no logran sobre todo hacer que Juana confiese, entre comillas, digo, porque muchas veces estas confesiones eran arrancadas por tortura, ¿no? No se retracta de nada de lo que había dicho, dice que los mensajes los recibía de Dios a través de esos santos y que fue esta inspiración la que la llevó a ponerse esa armadura al frente de los ejércitos de Francia, darles las victorias que le dio y lograr que el Delfín fuera coronado rey legítimo de Francia. Había una cuestión aparte que hace que el rey de Francia se despegue de Juana, porque si él había accedido al trono a través de la acción de una persona que era condenada públicamente a la hoguera por hereje, por adivina, por bruja, por hechicera, es decir, por haber obrado en concurso con el demonio mismo, su propio trono, su propia legitimidad real se caía a pedazos. Este era un problema político complicado, ¿no? El rey de Francia permanece expectante, pero la realidad es que no hace nada por lograr detener o liberar, detener el juicio o liberar a Juana de la garra de sus captores. El tribunal inquisitorial en Rouen, presidido por ese obispo con más deseos de contentar a los ingleses que a Dios y de servir a la Iglesia, la va a condenar a la hoguera y Juana de Arco va a morir quemada en la hoguera. Años más tarde, 25 años más tarde, y por pedido expreso de sus padres y de todo un pueblo que había conocido a Juana desde pequeña, esas reclamaciones para que se declare nulo ese juicio llegan al propio Papa, creo que era Clemente III, y es este Papa, 25 años después, quien declara la nulidad del juicio. En el juicio se comprobaron cosas abominables, no solo ya desde el punto de vista de los valores evangélicos, sino desde el punto de vista jurídico, legal. El Papa declara la nulidad, lo cual significa declarar que Juana no era culpable de todo aquello por lo cual se la condenó a morir. Y siglos más tarde, como dije al comienzo, es beatificada primero y creo que va a ser canonizada, por último, en 1920, por el Papa Benedicto XV. Benedicto XV la declara santa, la declara santa de la Iglesia a Juana de Arco, Santa Juana de Arco. Lo que me resulta interesante en la historia de Francia, que yo no conozco al detalle ciertamente, es cómo ese país, ese pueblo fue testigo a lo largo de su historia de que en los momentos en los que esa nación se hallaba de rodillas frente a sus enemigos, aparece una figura que logra ponerla de pie, depurarla de sus elementos nocivos, corrosivos, muchas veces asusados desde afuera, instados desde afuera. Juana de Arco, hace 6 siglos. Napoleón Bonaparte, en algún sentido, rectifica los errores de esa revolución francesa que se había desviado de sus propósitos originarios. Lo vimos en otro Mates con Historia, uno de los primeros, cuando hablamos del primer genocidio de la era moderna, la masacre de la Vendée, no sé si recuerdan, ¿no? Les sugiero que en todo caso profundicen allí. Y también el ejemplo más reciente de Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, habiendo sufrido Francia, estamos hablando de 1940, en la Segunda Guerra Mundial, una derrota aplastante por parte de la Alemania nazi, aplastante. El ejército francés huye despavorido
la famosa línea Maginot no sirvió para nada, pero lo que hubo allí no era una Francia derrotada solo desde lo militar. Previamente era una Francia que estaba ya desalmada, es decir, habían logrado esos componentes radicalizados, hijos de la Revolución Francesa, en pleno siglo XIX, comienzo del siglo XX, vaciarla de contenido al alma del pueblo francés, ¿no? Y tiene que venir Charles de Gaulle y toma como estandarte la Cruz de Lorena, de la región de Lorena, en Francia, y esa Cruz de Lorena se establece dentro, como centro de la bandera francesa, es la bandera de la Francia libre, y Charles de Gaulle es el artífice, el último, el gran estadista francés, conocido por todos ustedes, que levanta a Francia de la ruina, primero moral, espiritual y como consecuencia de ello una ruina material y una derrota militar. Es de Gaulle quien, volviendo a insuflar en el ánimo del pueblo francés aquellos valores de la Francia eterna, digamos, el que logra poner a Francia en pie. Bien, Santa Juana de Arco, un personaje ajeno a Iberoamérica, pero no del todo, ¿no? Porque el ejemplo de esa humilde adolescente, campesina, analfabeta, pero de profunda fe y de convicciones religiosas, quizá hoy esté más presente que nunca en el mundo en el que vivimos, sea Argentina, Uruguay, México o Francia. Les dejo un saludo, los veo la próxima si Dios quiere.